La psicología y la filosofía han ido siempre de la mano hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX. En 1874, Franz Brentano escribió el Tratado de Psicología Empírica como una aceptación de experiencia. Más tarde surgió la psicología como ciencia, independiente de la filosofía. En 1879, Wundt fundó el primer laboratorio de psicología. El psicoanálisis abarca desde 1856 hasta la actualidad. Sigmund Freud fue su fundador. Se basa en el descubrimiento de los procesos inconscientes de la conducta y estudia la personalidad normal y anormal. Freud utilizaba la metáfora del iceberg. A través de esta se pretende hacer ver la existencia de nuestro aparato psíquico que no es accesible. Conductismo. Abarca desde 1900 hasta 1960. Watson y Skinner fueron sus fundadores, que rechazaban las explicaciones mentalistas. Estudiaron la conducta a partir de un esquema estímulo-respuesta. Durante esta época, Pavlov, mediante la observación, analizó la conducta de los perros frente a un estímulo. El humanismo va desde 1908 hasta 1970. Maslow y Rogers fueron sus fundadores y destacaron que el ser humano no está influenciado por factores internos y externos. El cognitivismo abarca desde 1960 hasta la actualidad. Bandura fue su fundador y se basó en el comportamiento humano por las estructuras internas. Concebía la mente como un ordenador central al que llega la información y realiza una respuesta. Piaget dedicó toda su obra al estudio del desarrollo cognitivo. El psicoanálisis es una teoría desde la que se consideró que la historia del individuo, sobre todo los primeros años, es esencial para comprender el funcionamiento adulto, es decir, los primeros conflictos determinan en parte el funcionamiento adulto. El psicoanálisis supuso una ruptura con la línea dominante, al considerar que para interpretar nuestros actos hay que tener en cuenta un conjunto de mecanismos inconscientes. Entre sus concepciones encontramos los problemas psicológicos y sus síntomas tienen origen en conflictos y motivaciones inconscientes. Entre las causas más comunes de los problemas psicológicos están asuntos sin resolver durante la infancia o traumas reprimidos. El tratamiento busca hacer consciente todas las motivaciones inconscientes del sujeto. El inicio de esta teoría fue obra de Freud, conocido como el padre del psicoanálisis. Cuando introduce este término en 1896, abandona las intervenciones basadas en la hipnosis y la sugestión para recurrir a la regla de la asociación libre. El aporte fundamental de esta teoría hacia la psicología es el descubrimiento de la vida psíquica inconsciente. Consideró el psicoanálisis como un acto terapéutico cuyo objetivo es modificar el comportamiento, considerándolo una teoría del psiquismo humano y reafirmando su carácter general cuando insistió en la identidad de los contenidos psíquicos de los individuos neuróticos y sanos. Los primeros fracasan donde los segundos consiguen resolverse los conflictos. Entre las técnicas más conocidas de psicoanálisis están la asociación libre, que consiste en que el terapeuta dice una palabra y el paciente responde con lo primero que le viene a la cabeza, por lo que el psicoanalista puede detectar las motivaciones inconscientes del sujeto, y la interpretación de los sueños, uno de los procedimientos más conocidos del psicoanálisis y que ya forma parte de la cultura popular. Para Freud, los sueños eran la vía por excelencia para conocer el inconsciente, solo había que dominar su particular simbología. La teoría psicoanalítica se sostiene en base a tres fuentes de estudio: la observación directa, los recuerdos infantiles y las interpretaciones. Autores como Anna Freud, Speed o Mahler introdujeron la observación directa como método para validar, corregir o completar las reconstrucciones de la teoría psicoanalítica. Hay dos conceptos que juegan un papel central en la teoría psicoanalítica: la represión y el conflicto psíquico. La represión es un proceso que ocurre cuando el individuo se priva a sí mismo de un impulso por considerarlo peligroso que permanece en el inconsciente y no se olvida. En el mejor caso, este problema se resuelve cuando la pulsión es apartada y su energía eliminada. En el peor, la emoción reprimida acompaña al individuo permanentemente, de manera inconsciente, lo que provocará síntomas neuróticos. Por otra parte, la teoría psicoanalítica ha sido enjuiciada por diversos autores. Jung, un terapeuta suizo, critica a Freud en relación a la excesiva importancia que éste le da a la sexualidad en la evolución psíquica del ser humano desde el nacimiento hasta la madurez. Para Freud, el bebé que chupa del pecho de la madre experimenta una especie de acto sexual, mientras que para Jung aquello es comparable al acto de comer en un adulto. Busca los orígenes de las distintas enfermedades psicológicas y psiquiátricas, bajo la influencia de su propia evolución personal más orientada a los intangibles del hecho humano. Freud considera que esa posición es el resultado de una sexualidad reprimida. El origen primero de los conflictos psicológicos y psiquiátricos es de carácter tangible, es decir, biológico. Por eso, el sexo, muy asociado a los procesos químicos humanos, tiene tanta importancia en Freud. También se han señalado los defectos en los datos de la observación y en el apoyo lógico a la teoría de las pulsiones. Klein señaló que el complejo de Edipo tiene lugar mucho antes de lo que Freud había pensado, incluso durante el primer o segundo año de vida. Además de estas críticas, también se le ha criticado al psicoanálisis la tendencia hacia la normalización y también se ha tildado de no ser científica y no preocuparse por la verificación de la hipótesis.
Principales obras de Freud encontramos las siguientes: el psicoanálisis aplicado y técnica psicoanalítica, la interpretación de los sueños y, por último, la introducción al psicoanálisis.